quisiéramos la retroalimentación de algunos de los asistentes. Muy buenas tardes para todos. Quisiéramos confirmar con algunos de los asistentes. Hemos tenido algunos problemas técnicos, pedimos excusas. Quisiéramos, algunos asistentes por chat nos puede confirmar si ya nos está escuchando en el evento en vivo, por favor. Muchas gracias. Ya nos confirma entonces la señora Lauren Ginette Gómez que nos están escuchando. Bueno, muy buenos días a todos. Reciban un saludo cercano y fraterno como institución. Esperamos de todo corazón que se encuentren bien en sus casas y con cada uno de sus miembros familiares en excelente estado de salud. Le damos la bienvenida a este evento por parte de la doctora Verónica Ponce Vallejo, secretaria general, doctora Nidia Janet Gómez, directora de formación profesional, doctor Carlos Julián Castaño, director jurídico, doctor Hernán Fuentes, director de empleo y trabajo, y finalmente por el doctor Wilson Rojas, director administrativo y financiero, y en general por todos los directores de área y jefes de oficina de la Dirección General. Me presento, mi nombre es Emanuel Santiago Díaz Muñoz, abogado y colaborador asignado por el despacho de la Secretaria General para moderar este evento de divulgación de transferencia de conocimientos para el primer módulo de banco de instructores que será desarrollado en este espacio. Entonces, vamos a dar unas reglas dentro de la reunión de estricto cumplimiento. La reunión va a tener una duración de 1 hora y media, en la cual se van a exponer diferentes temas de interés para ustedes. También se va a habilitar el uso del chat para recibir todas las dudas e inquietudes que tengan para ser respondidas en lo posible en el mismo chat, o si no fuera posible, serán atendidas por medio de correo electrónico. Bueno, teniendo las reglas claras de este evento, damos inicio al mismo en el siguiente orden del día. Apertura del evento por parte del delegado de la Secretaria General, Emanuel Santiago Díaz Muñoz, quien les habla, dando la bienvenida e informando el objetivo del evento. Y en este momento le vamos a dar la palabra a la doctora Nidia, directora de la Dirección de Formación Profesional, para que nos indique brevemente, dar unas instrucciones claras frente a este evento. Entonces, doctora Nidia, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, tal vez presentamos unos inconvenientes técnicos con la conexión de la doctora Nidia. Continuemos, le damos la palabra a la doctora Diana Alexandra Martínez Aparicio para que nos dé la inducción frente a esta transmisión de conocimientos del Banco de Instructores 2022. Le damos la palabra, doctora Diana, muchísimas gracias. Gracias, Santiago. Muy buenas tardes para todos. Un gusto saludarlos desde la Dirección de Empleo y Trabajo, desde la Coordinación Nacional de la Agencia Pública de Empleo. Para quienes no me conocen, mi nombre es Diana Martínez. Hago parte del equipo de la Dirección General desde la Coordinación Nacional de la Agencia Pública de Empleo. Y el objetivo de este espacio básicamente es contarles un poco cómo vamos avanzando en este proceso y cuál es la primera tarea o el primer hito que se tiene en cuenta, y es el cargue de perfiles por parte de los diferentes centros de formación. En este contexto es importante darles a conocer nuevamente el cronograma que se tiene establecido para este proceso y que contempla pues las fechas
importantes a saber por parte de los centros de formación al momento del cargue de los perfiles. Como bien saben, para este año se tiene contemplado que el cargue de perfiles se realice directamente por parte de los centros de formación, teniendo en cuenta esa oferta para el primer semestre de la vigencia 2022, y con base en estos perfiles ofertados por cada centro de formación, los aspirantes o los interesados puedan ingresar al banco de instructores en las fechas que se contemplan en los términos y condiciones de este proceso, para que puedan escoger el perfil de su interés y puedan aspirar sin ningún inconveniente. Entonces tenemos que para estas fechas, en cuanto al cargue de perfiles, se tiene establecido que se adelante desde los centros de formación entre el 15 y el 19 de septiembre. Es muy importante que prestemos mucha atención a esta capacitación o a esta transferencia de conocimiento, porque aquí se va a dar a conocer cuál es la operatividad desde el módulo banco de instructores para que este cargue sea exitoso y se puedan tener listos los perfiles para el día 27 de septiembre, que es en donde se tiene contemplado el proceso de aspiración por parte de los interesados, teniendo en cuenta el pico y cédula. Entonces, dicho esto, le doy la palabra a Camilo de la Dirección de Formación Profesional para contarles cómo primero se estructuró este paso tan importante que es el cargue de perfiles, y se tenga sobre todo conocimiento pleno sobre lo que implica todo este tema de rubro, de dependencia presupuestal y todos los elementos clave que se encuentran en el formulario de cargue de perfiles que ustedes van a interactuar en el momento del cargue de los mismos. Entonces, Camilo, te doy la palabra. Buenas tardes. Por favor, agradeceríamos que nos coloquen en el chat si están escuchándonos. ¿Alguien nos podría confirmar, por favor, si nos están escuchando? Porque es que me están escribiendo que no hay sonido, Santiago. ¿Alguien nos podría confirmar si están escuchando? ¿Qué hacemos? Santiago, no hay sonido. Ya miramos, Camilo, ya miramos. Ya están diciendo que se escucha bien, Camilo. ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, muy buenas tardes a todos de parte de nuestra directora. Les damos una muy calurosa bienvenida y les agradecemos su asistencia a esta importante jornada de capacitación, en la que queremos que ustedes como representantes directos del proceso y responsables del proceso de contratación de instructores para el año 2022 puedan tener unos lineamientos claros, lo más claro posible que podamos, para que puedan en la primera fase conocer cómo se registra la información de las diferentes vacantes de instructor para el año 2022. Entonces, unos preceptos que son bien importantes que tuvimos en cuenta para el diseño del Banco de Instructores 2022. En primera instancia, como se dijo en la reunión pasada, con esta nueva metodología del Banco de Instructores, lo que pretendemos es subsanar una serie de debilidades que tenía el proceso en el año 2019 y que generó mucho impacto negativo, digamos así, durante todo el desarrollo del proceso de aspiración, selección y contratación de instructores. Una de las principales solicitudes que nos hicieron o que nos hicieron conocer los diferentes subdirectores de centro está relacionada con, o estuvo relacionada con, que iban a buscar el perfil del instructor específico, como lo dice la resolución de contratación de instructores en el Banco de Instructores 2020, y no encontraban el perfil.
¿Por qué? Pues porque los perfiles que se diseñaron fueron perfiles genéricos por red de conocimiento y por área temática. En este momento, entonces, y para atender ese requerimiento, se han hecho una serie de ajustes a la aplicación de la Agencia Pública de Empleo que nos va a permitir entonces ya no seleccionar por un perfil específico, sino dentro de una competencia. Vamos a mirar un poco más detallado esta metodología, pero básicamente lo que se pretende entonces es facilitar que el centro pueda seleccionar sus vacantes o pueda realizar sus procesos de publicación de vacantes a través de la Agencia Pública de Empleo a través de la competencia específica de un programa de formación y el perfil que está incorporado o registrado en el diseño curricular. Para efectos de la diapositiva que estamos viendo, tenemos un ejemplo de un diseño curricular, de una formación en mecánica de la bicicleta y promoción de la cultura vial. Recordemos entonces cómo se construye nuestra formación profesional en el SEN. La formación que nosotros impartimos y que diseñamos, por supuesto, atiende un requerimiento específico de un sector productivo. En este caso, de la demanda específica que requiere el sector que trabaja en el ensamble y en el diseño y desarrollo y mantenimiento de bicicletas. La mesa sectorial que le corresponde, que es nuestro mecanismo de acceso a identificar las competencias que debe tener esta ocupación de un operario o de un tecnólogo o de un técnico en mecánica de bicicletas, nos las define la mesa sectorial a través del análisis de la perspectiva de su sector, las demandas que tiene desde el punto de vista técnicas y tecnológicas, y que nos permiten plasmar esas necesidades en ocupaciones muy bien definidas a través de normas de competencia laboral o titulaciones de las medidas. Estas mesas sectoriales, recordemos que están compuestas por los representantes de los gremios, por representantes de la industria, por representantes de las entidades de educación, y por supuesto nosotros ejercemos la Secretaría Técnica de ellas, y como productos de ese análisis de cada una de las ocupaciones nos surgen o resultan las normas de competencia, que a su vez son nuestro insumo para el diseño curricular. Es decir, todo nuestro proceso de formación está diseñado en base en normas de competencia, tanto del sector, específicamente en este caso, de la red de conocimiento automotor, y también nuestra formación es una formación profesional integral, es decir, que la persona sale apta en conocimientos, en sus habilidades, en sus destrezas, en sus valores y en sus aptitudes para poder realmente encajar en un proceso productivo. Desde ese punto de vista, entonces, tenemos también las redes de conocimiento que nos facilitan desarrollar integralmente todas las competencias del ser. Adelante, Janita. Como se mencionó anteriormente, entonces, todos nuestros diseños curriculares están diseñados por competencias, las cuales son específicas, técnicas, en este caso, de la red automotriz, del área automotor, en este caso, para ser específicos, y de competencias transversales que nos garantizan esa interacción idónea del aprendiz en su medio productivo real. Y de unas competencias claves que garantizan que esta persona pueda cambiar fácilmente de ocupación o actualizarse muy fácilmente en su ocupación cuando hay cambios tecnológicos. Adelante, por favor.
Recordemos entonces que nuestro diseño curricular está diseñado por competencias y que cada una de esas competencias incluye unos resultados de aprendizaje y esos resultados de aprendizaje son los que se evalúan durante todo el proceso formativo para determinar si la persona es apta o no es apta. Y en ese sentido, para cada una de las competencias, y aquí es donde queremos hacer el énfasis, en que el banco de instructores para el 2022 va a tener el énfasis de identificar el perfil del instructor a contratar a través de las competencias definidas en el diseño curricular. Para tal efecto, entonces, tenemos competencias, recordemos que son competencias técnicas, competencias transversales y competencias claves. Para las competencias técnicas, a partir de cada una de las diferentes competencias que están registradas en el diseño curricular, está definido un perfil. Ese perfil del instructor tiene unos requisitos. Recordemos entonces que esos requisitos son por el nivel de educación. Estamos hablando de educación o de formación para el trabajo. Nuestro perfil incluso parte de un certificado de actitud profesional hasta un profesional especializado. Para el caso de la educación formal, que está compuesta por el nivel de tecnólogo y de especialización tecnológica, el nivel mínimo que se incluye o que debería incluirse en el diseño curricular y en la determinada competencia es el mínimo, el nivel de educación de tecnólogo, que preferiblemente pues debería ser profesional. También incluye en ese perfil la experiencia tanto técnica específica como la experiencia docente que debe tener o de instructor que debe tener el aspirante para garantizar que este perfil sea idóneo. Y por último, hay algunas de estas competencias que también incorporan elementos de certificación de industria. Por ejemplo, en el caso del trabajo en altura, trabajo seguro en altura, involucra una certificación de instructor de trabajo en alturas, otras de primeros auxilios y otras normas de certificación de trabajo en alturas que exige ese perfil para poderse impartir de forma adecuada. También a veces, en algunas ocasiones, por ejemplo, un perfil de medicina en apoyo al diagnóstico requiere no solamente de una certificación de industria, sino de un médico especialista, en este caso un radiólogo o un imagenólogo, que incluye no solamente la profesión de médico, sino dos especialidades que son bastante complejas de adquirir. ¿Podemos seguir, por favor, Jennifer? ¿Cómo esperamos que este proceso se atienda de la mejor manera? Lo primero, pues recordemos que nosotros trabajamos con base en unas metas de formación. Para el 2022 estas ya están definidas y están publicadas en el enlace que nos compartió la Dirección de Planeación para tal fin. A través del Power BI que ellos publican con metas 2022. De igual manera, ahí se incorporará en su momento, se está definiendo en este momento el presupuesto y a partir creo que del 15 o del 16 ya podrían consultar el presupuesto asignado para el cumplimiento de estas metas y por ende obviamente la disponibilidad presupuestal en cada uno de los diferentes dependencias presupuestales que nos van a garantizar la contratación de los instructores. En relación con las metas, es una recomendación muy importante que tengamos en cuenta, bueno, o recordémoslo más bien, que nuestras metas están compuestas por, en el caso de la formación titulada, por aquellas fichas que pasan de una vigencia a otra, incluyendo obviamente articulación y ampliación de cobertura.
Y se suman a ella los nuevos cupos que incluimos en nuestra programación indicativa para el año 2022. Recordemos que esas metas son trimestralizadas y que no podemos contratar instructores o que no debemos contratar instructores que no formen parte de esas metas y esas necesidades como tal. Es decir, si yo necesito un instructor para septiembre, pues no lo voy a contratar desde enero porque automáticamente genero una desfinanciación para el centro. Por su parte, la formación complementaria, recordemos que no tiene una programación indicativa, sino que se define a través de metas, tanto a nivel presencial como a nivel virtual. La suma de estos tres componentes, entonces, nos darían las metas para el año 2022. En esta ocasión nos tocó definirlas un mes antes para efectos de darle celeridad al proceso de banco de instructores y poder garantizar este insumo tan importante que permita planear nuestras necesidades de contratación de instructores y poder, con toda esta estrategia, tener disponibles nuestros contratos antes del 28 de enero. Una vez ya definidas las metas, el centro, y estudiadas esas metas, el centro debería iniciar un proceso de programación de sus instructores de planta. Recordemos entonces que los instructores de planta están asociados o su programación está asociada por decreto, que es el decreto 249, y regulada por la resolución 642, en donde se establece su jornada. Dentro de ella se indican que deben haber unas horas directas a la formación y esas horas son las que deberíamos programar inicialmente, teniendo como insumo el calendario académico 2022, identificando dentro de este calendario académico las horas disponibles, los días disponibles durante todo el año, descontando de los permisos sindicales, las semanas de confraternidad, el encuentro nacional cultural, los juegos deportivos nacionales y regionales, todos los eventos que por su naturaleza bloqueen o descuenten capacidad de nuestro instructor de planta. También las horas que van a dedicarse a diseño y desarrollo curricular, CENOVA, Agrocena, bilingüismo, entre otros, porque eso nos daría una realidad de la disponibilidad de nuestro instructor. La orientación que queremos transmitirle para esta vigencia es que primero programemos nuestros instructores de planta en formación titulada regular. ¿Por qué? Porque primero, al hacerlo, garantizaríamos que la formación siempre esté atendida independientemente de la fecha en que se inicie. Recordemos que para el mes de enero y febrero, el proceso de contratación de instructores siempre es un poco demorado y generaría entonces una desatención a nuestras fichas que pasan de una vigencia a otra y las nuevas que aperturan en la tercera semana, en la tercera o cuarta semana de enero según calendario académico. La segunda alternativa es que entonces complementen esas horas de instructor con formación complementaria también regular. ¿Por qué estamos haciendo énfasis en lo regular? Porque recordemos que la otra formación tiene sus propios recursos. Si ustedes garantizan que nuestros instructores de planta prioritariamente, digo prioritariamente porque pueden haber algunas excepciones, nuestros instructores asuman esas horas, nos va a permitir entonces realmente potencializar los diferentes recursos que nos asignan por las diferentes familias presupuestales o dependencias presupuestales para atender cada uno de los otros programas. Si yo asigno todos mis instructores a Sena Emprende Rural,
cuando tengo la posibilidad de contratarlos, pues ya estoy desfinanciándome completamente. Si mis instructores de planta los dedico a articulación con la media, cuando tengo la posibilidad de contratarlos, pues ya le estoy haciendo un hueco fiscal a mi centro de formación y un impacto impresionante en toda su programación. En ese sentido, una vez definido la programación de los instructores de planta, entonces tenemos que hacer nuestro plan de contratación. Recordemos entonces que en este momento está establecido en la aplicación compromiso y a través del procedimiento de contratación de instructores, un formato que se llama el anexo 2, que recoge nuestro plan de contratación y básicamente lo que establece ese plan de contratación es la identificación específica de las competencias del municipio donde yo voy a contratar, de las competencias que voy a contratar, del perfil de ese instructor que voy a contratar, la dedicación o el número de instructores que requiero contratar, la fecha en que inicia, la fecha en que termina, el tipo de honorario de modalidad de contratación que voy a aplicar, si es por horas o por periodo fijo, y posteriormente la definición del perfil. En este caso, si hacemos bien esta tarea, cuando ingresemos nuestros registros a la aplicación de la APE, nos va a ser muy fácil. ¿Por qué? Porque ya tenemos el soporte de qué van a ser nuestros instructores de planta y ya tenemos completamente identificada nuestra necesidad. Ese plan de contratación, pues por supuesto debería tener el mismo orden que estamos sugiriendo. Es decir, primero nuestra contratación de nuestra formación titulada regular, para complementarla durante toda la vigencia, teniendo en cuenta la trimestralización de cada ficha. Y posteriormente cada uno de los programas que tienen su propio presupuesto. Este era digamos que el análisis que queríamos compartir con ustedes durante el desarrollo de la reunión. A continuación vamos a mirar cómo funciona la aplicación y el registro ya de ese plan de contratación en la Agencia Pública de Empleo. Muchas gracias. Gracias Camilo. Bueno, entonces, continuando con los puntos de la agenda, es importante para nosotros hacer un breve repaso de este cronograma que tiene estipulada la entidad o que tiene en este momento contemplada la entidad para poder adelantar este proceso y en donde se tuvieron en cuenta hitos muy importantes para que pues, la ejecución del proceso y de las actividades se lleve a cabo de la forma como nos lo exige la normativa y pues bajo también los lineamientos proferidos por el director general de esta dirección. Entonces tendríamos pues que el cargue de los perfiles por parte de los centros de formación en el módulo banco de instructores, que más adelante vamos a ver cómo se realiza desde la operatividad del propio módulo, se adelantaría entre el 15 y el 19 de septiembre, como lo menciona Camilo, ya para esa fecha se espera que los centros de formación conozcan su presupuesto con el fin de tener claridad respecto a los perfiles que se pretendan ofertar por centro de formación. La divulgación de la convocatoria entonces estaría proyectada a la fecha de hoy a partir del 20 de septiembre, una divulgación que va a ser preliminar antes de iniciar con el proceso de aspiración, que se daría entre el 20 y el 26 de septiembre. Esto que nos permite cumplir con el principio de publicidad abierta y por otro lado que los aspirantes tengan el tiempo suficiente para poder dar lectura rigurosa a la circular de lineamientos, a los términos y condiciones, a la base de preguntas frecuentes y también puedan consultar el instructivo sobre cómo pueden aspirar a este banco de instructores. El proceso de aspiración entonces arrancaría a partir del 27 de septiembre y hasta el 6 de octubre. Aquí hacemos una precisión, se va a tener en cuenta el pico y cédula que algunos de ustedes conocieron en el año 2019 cuando se lanzó el banco de instructores. Va a tener la misma metodología, va a ser pico y cédula de acuerdo al último dígito de identificación del aspirante.
Se va a abrir una única fecha para reclamaciones de los aspirantes respecto a las aspiraciones, es decir, respecto a esa etapa de aspiración que se adelantó entre el 27 y el 6 de octubre, repito, de acuerdo al pico y cédula, en donde el aspirante, pues el 7 de octubre va a poder establecer sus peticiones o sus inquietudes a través del canal oficial que tiene la entidad para este tipo de reclamaciones que está pues a cargo de atención y de servicio al ciudadano. La respuesta a las reclamaciones entonces se daría entre el 8 y el 19 de octubre respecto a la etapa de aspiraciones para que los centros a partir del 20 de octubre den inicio a la actividad de escogencia en su primera etapa, que no es otra cosa que la verificación o el cumplimiento de requisitos de los aspirantes por parte de los centros de formación a través del comité de verificación, teniendo en cuenta ese orden descendente de puntaje de estos aspirantes y teniendo en cuenta los lineamientos que se establezcan también en la circular proferida por nuestro director general. Así las cosas, una vez finaliza esta etapa, que finalizaría el 27 de octubre, la Dirección General va a proceder a entregarle el listado final de aspirantes que cumplen con el perfil de acuerdo al proceso o al mapeo del proceso que nosotros hemos venido compartiendo en otros espacios, con el fin de que se programen o se programe esa prueba virtual con esos dos componentes que es socioemocional y de competencias digitales. Se abriría entonces una fecha para reclamaciones respecto a ese cumplimiento de perfil, porque pues, los aspirantes van a conocer toda la traza del proceso a través de su resumen de aspiración, ingresando con sus credenciales de acceso. Y esta fecha se abre de la misma manera que la etapa anterior, es decir, un único día, que sería el 28 de octubre, para que los centros puedan avanzar en la respuesta a esas reclamaciones entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre. Tenemos una fecha adicional que es el 4 de octubre, teniendo en cuenta si se presentan algunas novedades de aspirantes en caso de presentarse de acuerdo a las respuestas a las reclamaciones que se emitan por parte de los diferentes centros de formación. Entonces, desde la Dirección General se va a hacer una nueva consulta para poder garantizar que el listado que se le entregó al proveedor el día 28 de octubre es el mismo, o si hay algún tipo de novedad, pues se le va a entregar al proveedor en esta fecha. Es entonces que las pruebas virtuales estarían proyectadas entre el 6 y el 7 de noviembre, es un fin de semana, un sábado y un domingo, de acuerdo a las plazas que asigne el proveedor de forma masiva al listado de los diferentes aspirantes que cumplen con el perfil y que fueron convocados por el centro de formación para presentar esta prueba. La preparación y entrega de resultados por parte del proveedor se daría entonces entre el 8 y el 10 de noviembre. Los resultados no son otra cosa que el puntaje obtenido por el aspirante producto de la presentación de esta prueba virtual con estos dos componentes, socioemocional y de competencias digitales, y también las novedades que se lleguen a presentar en caso dado en que algún aspirante no presente la prueba. El cargue de esos resultados entregados por el proveedor entonces se daría entre el 11 y el 14 de noviembre, para poder proceder a abrir la siguiente fecha de etapa de reclamaciones, ya respecto a las pruebas, que se daría el 15 de noviembre, también una única fecha, de tal manera que el proveedor pueda adelantar estas respuestas entre el 16 y el 22 de noviembre. Así las cosas, una vez ya establecido el puntaje definitivo de estos aspirantes, repito, que cumplen con el perfil, que fueron convocados a prueba virtual y que presentaron la prueba virtual, vamos a dar inicio a la actividad de preselección en su segunda etapa, que ya es el envío de ofertas por parte de los centros de formación a estos aspirantes en estricto orden descendente y de acuerdo con las necesidades de contratación que se contemplan en los diferentes centros de formación. Recordemos que esto está implícito en la circular de lineamientos que se emita para este proceso, en donde pues va a haber claridad sobre estas etapas que les estoy mencionando. Esto se daría entre el 23 y el 30 de noviembre. Una vez ya finalizado este proceso de envío de ofertas y ya garantizando a aquellos aspirantes que aceptan las ofertas o aquellos también que las rechazan, pues se daría inicio al proceso de contratación en los centros de formación a partir del 1 de diciembre y hasta el 28 de enero, teniendo en cuenta el cumplimiento a la ley de garantías que nos aplica para esta vigencia. Hasta aquí, pues digamos todo el resumen del cronograma que tenemos previsto al día de hoy.
No obstante, si se generan cambios en este cronograma, pues serán informados oportunamente. Sin embargo, esta es la versión que tenemos hasta el momento confirmada. Esperemos que no tenga ningún cambio. Ahora le voy a dar la palabra a Sandra Paola Betancourt. Ella hace parte del equipo de tecnología de la Coordinación Nacional de la Agencia Pública de Empleo, y es quien ha venido acompañando también y liderando desde lo técnico este proceso de desarrollos y de ajustes funcionales al módulo, en donde vamos a conocer ya la operatividad desde el módulo banco de instructores al momento del cargue de perfiles. También ustedes van a recibir el instructivo correspondiente a esta transferencia de conocimiento. No se preocupen, van a tener un material gráfico que les va a permitir también ver el paso a paso de este proceso, con el fin de que no se generen pues tropiezos en los centros de formación al momento del cargue de estos perfiles en las fechas pues establecidas, que digamos estas fechas que les menciono del 15 al 19 de noviembre son fechas de septiembre, perdón, son fechas muy importantes, porque es el único rango de fecha que se tiene estimado para el cargue de perfiles, de tal manera que podamos salir a divulgación y lanzamiento a partir del 20 de septiembre. Entonces, le doy la palabra a Paola para que continuemos con los puntos de la agenda. Buenas tardes para todos, me presento, mi nombre es Sandra Paola Betancourt, como lo dijo Diana, hago parte de Dirección de Empleo y Trabajo del área de TI. Hemos venido trabajando pues en todo el proceso del nuevo banco de instructores, y hoy pues queremos presentarles el módulo de cargue de perfiles. Voy a presentar pantalla para compartirles un poco el proceso a nivel funcional del módulo de cargue de perfiles. Entonces vamos a ingresar, estoy aquí en el aplicativo, en la parte del login, vamos a ingresar como centro de formación, ¿cierto? El sistema me permite visualizar la página principal o el dashboard del centro de formación. A mano derecha vamos a encontrar una opción que se llama registrar necesidades de contratación de instructores. Al dar clic sobre esta opción, el sistema nos va a generar dos módulos, ¿sí? Uno es dependencia presupuestal y el otro es registrar contrataciones. Por defecto nos va a mostrar la información del módulo de dependencia presupuestal. Aquí, como podemos visualizar, va a haber una sección de información para el usuario. Tenemos una lista donde se va a poder mostrar toda la información de las dependencias que se hayan registrado. En este caso, pues todavía no se han registrado dependencias, así que pues no se va a visualizar. En esta parte está el tema de descarga. Yo voy a poder descargar la información de esta lista en archivo Excel, archivo PDF, imprimir o copiar las celdas. Tenemos otra opción que es la de crear las dependencias, se llama nueva dependencia presupuestal. Al dar clic sobre ella, el sistema me va a generar un formulario de registro de dependencia presupuestal con los siguientes campos. Dependencia, que es un campo tipo lista obligatorio, la convocatoria, que es un campo obligatorio tipo lista también, y el campo de valor asignado en la vigencia, en este caso la vigencia 2022, que este campo es tipo numérico. Entonces aquí en la dependencia vamos a poder visualizar las 5 dependencias que fueron establecidas por la Dirección de Formación Profesional de Dirección General. Podemos seleccionar una de ellas, la que deseemos registrar. En este campo de convocatorias, el sistema nos va a traer todas las convocatorias que estén registradas. Previo a este registro de dependencias, existe un rol exclusivamente para Dirección General, que son los encargados de registrar las convocatorias con sus fechas de inicio y fecha de fin de cada proceso. Esa convocatoria es la que vamos a poder visualizar acá. En este caso tenemos la convocatoria Invitación Pública Banning SENA 2022.
Entonces seleccionamos la convocatoria. El siguiente campo, que es el valor asignado. Entonces aquí vamos a diligenciar el valor que vamos a asignar a esa dependencia. Entonces acá están estas dos opciones, una es la opción de cancelar y la otra opción de guardar. Vamos a dar clic en la opción de guardar. El sistema nos guarda la información y nos presenta un mensaje indicándonos que el registro de la dependencia presupuestal se realizó con éxito. Damos clic en aceptar y podemos visualizar acá que en la lista ya nos aparece la dependencia que acabamos de crear. Acá en la lista nos va a presentar cuál es la convocatoria a la cual está asociada, cuál es el valor asignado que yo registré, el valor disponible, valor del plan y saldo disponible. Vamos a tener una opción de actualizar esa dependencia si así lo deseamos. Al dar clic sobre ella, el sistema genera el formulario de registro de dependencia presupuestal con los datos precargados de nuestra dependencia. Aquí podemos modificar la dependencia si, por ejemplo, queremos modificar que ya no sea programa de articulación con la media, sino que sea una dependencia de Emprende Rural. La seleccionamos. El tipo de convocatoria también. Si existen más convocatorias y puedo seleccionar otra, pues lo hago. En este caso, solo está publicada una convocatoria. Y llega una parte importante y es el valor asignado 2022. Si miramos anteriormente, nosotros le asignamos un valor para la vigencia. Este campo no se puede editar, solo se puede visualizar. Sin embargo, para hacer el ajuste, por ejemplo, de que el centro de formación necesita o va a registrar un valor más a la dependencia, entonces lo registramos en este campo que se llama valor disponible. Algo a tener en cuenta es que el sistema valida que el valor que diligenciemos en este campo no sea menor al valor asignado a la vigencia 2022 que fue registrada anteriormente. Entonces aquí voy a modificarle el valor y le vamos a decir que queremos actualizar esta información. Damos clic en actualizar. Y el sistema actualiza correctamente la información y nos indica en una ventana emergente el mensaje, le damos clic en aceptar y acá podemos visualizar el cambio que se realizó. Entonces, acá ya nos aparece la actualización, ¿sí? Que ya es una dependencia de Emprende Rural, está asociada a la convocatoria, el valor asignado siempre sigue siendo el mismo, valor asignado 2022, pero el valor disponible va a ser el que acabamos de actualizar, si lo alcanzan a visualizar en esta parte. El valor del plan está en 0 porque aún no hemos registrado las contrataciones. Y el saldo disponible. Después de haber registrado acá el tema de las dependencias presupuestales, nos vamos al módulo de registrar contrataciones. En el registro de contrataciones, el sistema nos va a generar estas dos opciones. Una es para crear el rubro y la otra es para consultar y o registrar contrataciones. También se va a generar una lista con la información de los registros del rubro. En este caso, pues aún no hemos registrado, entonces no nos va a mostrar la información. Vamos a dar clic en este botón de nuevo rubro. El sistema nos genera este formulario con los siguientes campos. Proyecto ley es un campo obligatorio, alfanumérico. Tenemos rubro ley, un campo obligatorio alfanumérico también. Tenemos el campo convocatoria, es una lista desplegable. La dependencia presupuestal es un campo obligatorio lista desplegable. Y la fecha de divulgación. Entonces vamos a diligenciarlo.
Para temas de prueba le voy a colocar este nombre, rubro ley, vamos a colocarle este código. Y aquí vamos a seleccionar la convocatoria vigente. En esta parte vamos a seleccionar la dependencia presupuestal. Aquí una parte a tener en cuenta es que en esta lista de dependencia presupuestal, el sistema nos va a generar las dependencias que hayamos registrado en el módulo de dependencia presupuestal. En este caso acabamos de crear la dependencia Emprender Rural y por eso pues se genera acá. Vamos a dar clic sobre ella. Y este campo de fecha de divulgación no es editable. El sistema por defecto nos coloca la fecha de divulgación de acuerdo a la convocatoria que nosotros seleccionamos en este campo. Damos clic en la opción guardar. Y el sistema realiza el registro del rubro con éxito, asociando la dependencia y la convocatoria. Le damos clic en aceptar. Acá nosotros tenemos también la oportunidad de actualizarlo. Si damos clic en actualizar, nos va a permitir modificar los campos. Proyecto ley, rubro ley, convocatoria, dependencia presupuestal. En este caso vamos a modificar el nombre, ¿sí? Para el tema de ejemplo. Le damos clic en actualizar. El sistema me dice que se realizó la actualización con éxito. Le damos clic en aceptar. Y acá ya podemos ver el cambio que se realizó. Después de haber realizado este registro, nosotros podemos ir a consultar o a registrar como tal las contrataciones. Entonces le voy a dar clic en esta opción. El sistema me genera este formulario en donde yo voy a poder consultar o registrar. Aparecen estos campos que son opcionales. Yo puedo diligenciar por proyecto ley, puedo consultar por rubro ley o por dependencia, ¿sí? Voy a seleccionar acá el proyecto titulado virtual, que es proyecto ley que acabamos de registrar. Y el sistema nos va a traer estas dos opciones que podemos ver acá. Una es la de consultar contrataciones y la otra es de registrar contrataciones. Vamos a darle clic en consultar contrataciones. Aquí el sistema por defecto nos trae la lista de todas las contrataciones que hayamos registrado en esa dependencia. En este caso todavía no hemos registrado contrataciones, por eso pues no nos va a presentar información. Otro tema importante que tenemos acá es esta información al lado derecho. Al momento de yo seleccionar y consultar, el sistema me trae el detalle de esa dependencia, cuál es el estado, el saldo disponible, el valor del plan y el valor disponible. Vamos a darle clic en la opción de registrar contrataciones. El sistema nos genera este formulario de registro de contratación como tal. ¿Qué vamos a encontrar en este formulario? Los siguientes campos. Está el campo de programa de formación. Aquí vamos a poder consultar por el código del programa o por palabra clave. El siguiente campo es competencia a desarrollar. Es un campo obligatorio de tipo lista. El sistema nos va a traer todas las convocatorias que están asociadas a este programa de formación que acabé de seleccionar. Selecciono la competencia de acuerdo al perfil que quiero publicar y el sistema por defecto en este siguiente campo que es perfil de instructor me va a generar
el detalle del perfil de instructor de acuerdo al programa de formación y la competencia a desarrollar seleccionada. Seguimos con otro tipo de campo y es el campo tipo de formación, que es un campo obligatorio de tipo lista, donde yo voy a poder seleccionar si la formación es técnica o tecnológica. El siguiente campo es modalidad de contratación. Entonces, tenemos modalidad de contratación por horas y modalidad de contratación por periodo fijo. Si yo selecciono modalidad de contratación por horas, acá en este campo de tiempo de contratación, yo voy a diligenciar la cantidad de horas de la contratación. Pero si yo selecciono acá periodo fijo, el sistema me va a generar estos dos campos donde yo voy a colocar el tiempo de contratación. Entonces coloco el tiempo de contratación en meses en este primer campo, ¿cierto? Y en este siguiente campo puedo colocar los días adicionales de la contratación. Entonces voy a diligenciar 10 días, 4 meses, 10 días. En este siguiente campo, es un campo obligatorio de tipo day, es decir, que me va a generar un calendario, ¿sí? Donde yo voy a poder diligenciar o seleccionar como tal el día en el cual se va a iniciar la contratación. Entonces selecciono el día y el sistema por defecto me va a traer la fecha fin de contratación. Entonces, este cálculo que hace el sistema está basado en el tiempo de contratación que se haya diligenciado y el tipo de modalidad que se haya diligenciado. Entonces acá nos genera la fecha fin de contratación. Tenemos otro campo que es campo obligatorio de tipo lista. Acá está el listado de todos los niveles de educación, que también pues, fue establecido por la Dirección de Formación Profesional de la Dirección General, ¿sí? Entonces aquí vamos a poder seleccionar el nivel de educación. Acá viene un tema importante y es el tema de tarifas, tipo de tarifas de la A a la D, que también es un lineamiento establecido por Dirección de Formación Profesional. Entonces, nosotros como centro de formación seleccionamos el tipo de tarifa y el sistema nos va a calcular el costo de contratación. ¿Cómo calcula ese costo de contratación? Lo calcula de acuerdo a la modalidad de contratación, el nivel de educación, tipo de tarifa y las zonas especiales o zona normal, de acuerdo a los lineamientos pues, ya establecidos. Tenemos el siguiente campo, que es un campo obligatorio tipo numérico, donde yo voy a seleccionar la cantidad de instructores a contratar en ese perfil. Voy a colocar 3 para tema de ejemplo, 3 instructores, y acá si alcanzamos a ver el costo total, el sistema automáticamente nos calcula este costo de acuerdo al costo de contratación por la cantidad de instructores que yo acabé de diligenciar en este campo, ¿vale? Y después de haber diligenciado toda esta información, le vamos a dar clic en guardar. Y el sistema nos guarda la información, nos presenta un mensaje indicándonos que el registro se realizó con éxito, le decimos aceptar y acá ya vamos a poder visualizar, si consultamos acá nuestra dependencia, vamos a poder visualizar el registro que ya hicimos. Entonces seleccionamos acá el proyecto ley, le decimos que queremos consultar las contrataciones y acá ya nos aparece la contratación que acabamos de crear. Entonces está
el programa de formación, la competencia a desarrollar, el perfil de instructor, tipo de formación, modalidad de contratación, tiempo de contratación, fecha de inicio y fecha fin de contratación, el tipo de tarifa que haya seleccionado, el costo de contratación, cantidad de instructores y, por último, el costo total. Aquí vamos a tener la opción de actualizar y vamos a tener la opción de borrar. Es importante tener en cuenta que si se terminó la fecha fin de creación de anexo 2, es decir, del cargue de estas contrataciones, el sistema no va a permitir actualizar la contratación o borrarlas, ¿vale? Otro tema importante es que acá esta información va a ir como actualizándose de acuerdo a los registros de contratación que nosotros realizamos como centro de formación. Si podemos visualizar, acá ya tenemos el valor disponible, sigue siendo el mismo que actualizamos anteriormente. El valor del plan ya nos va a traer, es el valor de este costo total que tenemos acá, ¿sí? Este valor del plan va a ir sumando en cuanto iniciemos a registrar más contrataciones, es decir, que el sistema va a sumar los costos totales de cada contratación registrada y la va a poder visualizar en esta parte. Y el saldo disponible es como tal el cálculo que hace el sistema entre el valor disponible menos el valor del plan. El estado del rubro en este caso está activo porque las fechas están establecidas para poder registrar contrataciones. Cuando se termine esa fecha de contratación, el estado del rubro va a quedar inactivo y no nos va a permitir lo que les comentaba ahora, actualizar o eliminar contrataciones. Digamos que como tal ese es el desarrollo que nosotros hemos realizado de este módulo de carga de perfiles. Seguimos trabajando en los demás procesos que ya conocemos y los nuevos módulos del Banco de Instructores 2022. Pero digamos que por el momento este es el módulo de carga de perfiles. Diría que eso sería todo y cedo la palabra a mi compañera Diana para continuar con la actividad. Gracias, Paola. Bueno, digamos que esta es una primera entrega, teniendo en cuenta la importancia de conocer este proceso de carga de perfiles. Vamos a continuar con estos ejercicios para las demás etapas del proceso, para que conozcan todo el tema de aspiración, todo el tema de escogencia en el banco de instructores. En el marco de este espacio solamente pues se contempla que ustedes conozcan de momento cómo se cargan los perfiles y cuál es la interacción que se va a tener en el módulo para este proceso o para esta actividad en particular. Importante nuevamente recordarles, van a recibir un instructivo gráfico que contempla pues el paso a paso de esto que ustedes acabaron de ver, en donde ya hay una profundización de cada una de las opciones y en donde pues también este material va a ser de mucha utilidad para los equipos y para las personas que van a estar encargadas de adelantar esta actividad en las fechas que ya previamente les hemos compartido. Es muy importante también tener en cuenta que desde las agencias públicas de empleo a nivel regional y a nivel territorial, digamos que se tiene un alcance muy limitado para el acompañamiento de este proceso, sobre todo en materia de operativización. Entonces, es importante que tengan en cuenta que este cargue de perfiles solamente lo va a poder realizar el centro de formación, ingresando con el rol de centro de formación, y las AP no van a tener ningún tipo de acceso en el banco de instructores, en el módulo, para ningún proceso que tenga que ver o para ninguna actividad que tenga que ver con este proceso. Ellos tampoco van a poder consultar el estado de los aspirantes, tampoco van a poder establecer, digamos, novedades respecto a la aspiración de los mismos. Y esto se da por temas también de transparencia en el proceso, en donde pues las agencias públicas de empleo no pueden interferir en la aspiración
de los interesados. Esto es una responsabilidad que le corresponde netamente a la persona o al usuario buscador de empleo interesado en participar en esta convocatoria. Y de igual manera, para el tema de carga de perfiles, ellos tampoco van a tener acceso ni van a tener pues competencia más allá de poder hacer o brindarle una asesoría a los centros de formación en materia de cómo funciona nuestro módulo de intermediación laboral. Santi, yo creo que con esto finalizamos. No sé si hay algo más por agregar. Yo quisiera agregar una cosita, Diana, y es la siguiente. Los perfiles técnicos se van a registrar con la metodología que apareció o que nos describió Sandra Paola. En relación con los perfiles transversales, es decir, los instructores que nos apoyan en los procesos de formación integral, como el perfil de, por ejemplo, el de interacción idónea, el de idiomas, edumática, matemáticas, actividad física y cultura, derechos fundamentales para el trabajo, bueno, entre otros, se van a seleccionar por un perfil único, ya no por programa de formación, sino a través de ese perfil único. Y ahí es donde se registraría el total de instructores que se requieren para el centro, no para un programa específico, en ese tipo de perfil. En cuanto a los instructores de formación complementaria virtual, diferente a bilingüismo, es decir, los que atienden nuestro proceso de formación complementaria virtual, habrá un perfil específico, único, genérico, no por familia, sino estándar, un perfil que recoge la totalidad de los otros perfiles, los engloba. Y es ahí donde registraríamos nuestras necesidades de instructores para implementar la formación complementaria virtual. Repito, diferente a la formación complementaria virtual de bilingüismo que tiene su propio perfil. Ya para el proceso de aspiración, el instructor o el aspirante debe buscar ese perfil y aspirar teniendo en cuenta que la evaluación de la hoja de vida, que va a ser automática, depende obviamente pues, de su nivel de educación, su experticia, su experiencia técnica, su experiencia como docente o como instructor, va a figurar le va a dar un puntaje específico, pero el centro en el momento de seleccionar esos perfiles para poder hacer su proceso de evaluación de la hoja de vida y de cumplimiento del perfil, lo que va a hacer es activar exclusivamente para estos perfiles, ¿no? Un buscador que le va a permitir identificar la profesión que está buscando. Por ejemplo, si la familia virtual que tiene a su cargo es de salud, pues va y busca los perfiles de enfermería o de médico o los relacionados con, con el perfil que está estipulado en el diseño curricular de esos programas que va a atender. Entonces, la aplicación le va a filtrar los primeros 3 aspirantes que tuvieron la puntuación, la máxima puntuación, en orden descendente, y va a poder seleccionar de ahí el perfil. Porque lo que se va a crear es como una bolsa común de aspirantes, y de acuerdo al perfil que necesite el centro, pues lo va a seleccionar por esta alternativa. Entonces, recordémoslo, para el perfil de formación complementaria virtual, diferente a bilingüismo, buscamos a través de un filtro o de un buscador que se activa
en el proceso de verificación de requisitos que está a cargo del centro. Gracias, Janita. Listo, gracias Camilo, gracias Janita. Bueno, tenemos un tiempo corto para poder absolver algunas preguntas recurrentes que hemos atendido dentro del chat, y una de estas es la siguiente. ¿Qué pasa cuando en la competencia se tiene permitido 3 tipos de perfiles? Técnico, tecnólogo, profesional. ¿Cómo se registra la necesidad? ¿Con qué perfil? Sí, gracias, Santi. Recordemos que el perfil es único, tal como lo mostramos en el ejemplo, es único por competencia. Es decir, seleccionamos el perfil que sale automáticamente en la aplicación, que incluye las 3 alternativas. Nuestros aspirantes, si cumplen 1 o 2 o cualquiera de las alternativas, aspiran a la vacante, y es en el proceso de selección que el centro determina si, igual, todos los 3 aspirantes de cualquier nivel, si tuviese los 3, les servirían porque están definidos en el diseño curricular con esas 3 alternativas. Por lo tanto, no es el centro el que selecciona, sino es el perfil que está definido en la competencia como tal. Gracias, Camilo. Otra pregunta. Dice, buen día. Teniendo en cuenta que algunos diseños curriculares no cuentan con perfiles, otros tienen perfiles generales, y los diseños nuevos a partir del 2017 tienen perfiles por competencia, ¿cómo controlamos esto? Algunos diseños que tienen más de 5 años no tienen perfiles, o su perfil está definido muy específico, a diferencia de los nuevos diseños. Me estoy adelantando un poco porque hicimos un ejercicio desde el centro y nos encontramos con varios inconvenientes. Sí, muchas gracias por la pregunta. Aquí es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Si bien es cierto, la instrucción o la metodología es que seleccionemos un programa, una competencia, un perfil, el centro tiene que hacer un análisis después de que programa esos instructores de planta, identificando aquellas competencias que va a impartir durante la vigencia de cada programa. Me explico, si estamos hablando de un centro de actividad física, recreación y deporte, y el 90% de sus fichas o el 80% de sus fichas están en 3 o 4 códigos, pues vamos a enfocarnos a buscar los instructores técnicos de esos programas masivos, ¿cierto? Y concentrar en nuestra convocatoria en seleccionar estos instructores. En caso específico donde toda nuestra demanda está enfocada desafortunadamente a una serie de programas que en su diseño curricular no incluya o no defina claramente los perfiles de los instructores, hacérnoslo saber para determinar cómo podríamos solucionar esa problemática. Esperamos que sea lo excepcional, más no lo arregle. Y en ese caso, pues ya haríamos una convocatoria individual para esos perfiles tan poquitos o que tengan ese tipo de problemáticas, o antes de que inicie la convocatoria del banco de instructores podríamos poner un perfil que realmente aplique a toda la red o a toda el área, al área temática, ¿no? Pero sí sería importante que nos hicieran llegar los códigos de los programas para poder identificarlos y analizar qué alternativa de solución le vamos a dar a este tipo de dificultad que nos están informando. Bueno, otra pregunta, la siguiente. Dice, buenas tardes. ¿Y cómo se hace cuando se contrata un perfil de instructor para impartir formación en varias competencias y resultados en un programa de formación?
Y ahí nuevamente la estrategia sería que buscáramos el perfil técnico de mayor capacidad técnica y más transversal desde el punto de vista técnico, ¿no? Transversal en lo técnico para ese programa específico. Siempre teniendo en cuenta que las competencias se vayan a impartir durante ese periodo. Yo no puedo saturar a un instructor poniéndole X número de competencias a desarrollar o resultados de aprendizaje específicos si definitivamente la programación no me da, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado en la programación, por eso hacemos mucho énfasis que primero se programe. Pero en ese caso, la recomendación es que se busque la competencia técnica más fuerte y la que más le pegue al resto de competencias. Listo. Siguiente pregunta. ¿Los instructores requeridos para la oferta de tercer y cuarto trimestre del año se contratarán desde enero? Definitivamente no. Por eso la aplicación tiene una fecha de inicio y una fecha fin. Ya el aspirante mirará si le conviene esta convocatoria o buscará otra convocatoria adicional. Recordemos que este es un referente súper importante, porque si yo contrato a una persona desde enero y no le programo sus horas, primero estoy generando un costo innecesario, estoy desfinanciando toda mi operación y tercero, pues estoy generando un detrimento patrimonial al Estado. Listo, Camilo, muchas gracias. La siguiente pregunta. Buenas tardes. ¿Con base en qué directriz se va a definir el valor disponible para cada dependencia? Esa es una pregunta para nuestros compañeros de planeación. No sé si nos acompaña alguno. No, Emanuel, no hay nadie. No hay nadie en este momento. De planeación no hay nadie. Se Bueno, tiene previsto que a mediados de este mes, más tardar el 20, ya estén definidos esos montos presupuestales por cada dependencia presupuestal, por cada centro y por cada región. listo, gracias, Camilo. Dice, los instructores, ¿a cuántas convocatorias pueden participar por centro? Recordemos que en la reunión pasada ya lo habíamos aclarado y un instructor, como está planteado en la aplicación, solamente podría aspirar a una vacante por centro, específicamente a un programa de formación y a una competencia específica. Gracias, Camilo. La siguiente pregunta es la siguiente. Buenas tardes, soy administrador de empresas, pero pertenezco al área agroambiental. En el pasado Banco Instructores mi perfil solo aparece en el área de comercio y servicios, pero entonces mi experiencia no sería acorde con el área en el cual me desempeño. Para el área agroambiental no aparecían los administradores. En esta convocatoria, ¿sí van a estar? Pena, no, Emanuel, no escuché completamente. Es que quería hacer una aclaración a la respuesta anterior. ¿Podemos? Sí, adelante, Camilo, claro. Sí, es que aquí me escribe un subdirector de un centro y tiene razón, ¿no? Pues uno podría contratarlos desde enero para aquellos instructores. La pregunta, en relación, las respuestas a la pregunta en relación a que si un instructor se puede contratar desde enero, teniendo en cuenta que pues, es un proceso de ley de garantías, pero que inicie su ejecución en mayo o en junio. Efectivamente, si yo dejo mi proceso contractual listo antes del 28 y pongo mi fecha de inicio en el mes de mayo, no habría ninguna dificultad, siempre y cuando pues, el acuerdo de las partes así lo determine. Sí, correcto. Ahora sí. Dale, sí, yo quisiera agregar algo adicional, tener en cuenta, digamos que la plataforma SECOP2
en este momento pues está diseñada para dar inicio a ejecución. Hay un botón en donde uno genera o da la fecha para dar inicio a ejecución a los contratos por prestación de servicios personales. Y ese botón solamente se habilita una vez tenga yo el registro presupuestal y la aprobación de las garantías. Entonces, cuando se cumplan esos dos requisitos, se habilita el botón para poder dar inicio a la ejecución contractual. Esto reemplaza de alguna manera, digamos de manera técnica, el acta de inicio. Digamos que sabemos que para la contratación directa y tratándose de contratos de prestación de servicios no es requerida el acta de inicio, a menos que esté pactado dentro del estudio previo, el contrato, pero de manera general y plana, pues no es requerido, pero para los casos en los cuales tengan, digamos, fecha de ejecución o inicio de ejecución en marzo, en abril, en mayo, en junio, pues digamos que se podrá hacer el contrato desde enero, pero la fecha que se indicará, obviamente, dentro del inicio de ejecución, será la establecida y una vez se cumplan los requisitos de ejecución, que es la aprobación de la garantía y el respectivo registro presupuestal. Con esos dos requisitos ya procederemos a la plataforma SECOP2, digamos, indicando precisamente en cada contrato cuál será la fecha de inicio para cada uno de ellos, teniendo un control absoluto sobre los contratos que inician la ejecución en la respectiva fecha. Tenemos otra pregunta. Dice, hay muchos que no estuvimos en la reunión anterior, pero el señor responde que podemos presentarnos a una sola cosa, así escribe, por centro, o sea, que se puede interpretar que uno se puede postular a varios centros. En este caso y en esta oportunidad no está permitido. La aspiración es a una única vacante. Listo, de acuerdo, eso creo que ya lo habíamos respondido. Listo. La siguiente pregunta. Buenas tardes. En caso que se tenga un perfil por definir, si se puede dictar la formación el próximo año por temas de normatividad, ¿se podría proyectar en esta fase? Siempre y cuando haya quedado dentro de nuestra base de datos de los nuevos diseños que se incluyeron la semana pasada, incluimos hasta el último que pudimos. Hasta el viernes a las 12 de la noche incluimos los nuevos programas. De lo contrario, no, excepto que sea un perfil transversal. Listo. Veo que vuelve y se repite la pregunta respecto a si se pueden postular a varias vacantes. Dice, la pregunta es la siguiente, como para dar claridad, Camilo, yo sé que ya respondiste, pero como por dar claridad, porque hay varias preguntas sobre eso. Dice que un instructor puede postularse a una vacante por centro, pero ¿podría postularse a varios centros? No, reiteramos, no es viable en esta oportunidad. Exclusivamente un centro, una vacante. Gracias, Camilo, por la precisión. Otra pregunta, cordial saludo. Si un aspirante obtiene el mayor puntaje, pero su desempeño en la vigencia 2021 no ha sido el esperado, ¿se considera el segundo en puntaje? Es decir, si el desempeño, no sé a qué hará alusión con desempeño, si es un proceso de incumplimiento o es simplemente de pronto un requerimiento por parte del supervisor, digamos que ahí se podría interpretar de muchas formas, pero puntualmente veámoslo así como muy general, en donde no se evidencia que sea un proceso de incumplimiento como tal, sino de pronto un sentir por parte del supervisor que si se considera que este le baja de alguna manera o desmejora el puntaje obtenido en las pruebas. Colocamos al análisis jurídico la solicitud de los subdirectores de centro en relación con esta petición y desafortunadamente nuestros abogados han indicado que no es viable dejar o no es posible incluir dentro de la circular esta alternativa. No obstante, los centros de formación
en su facultad de seleccionar dentro de los diferentes aspirantes, podrían analizar esta situación y si realmente impacta muy negativamente, pues tomar la decisión de excluirlo o no excluirlo, ¿no? Lo que tocaría consultar nuevamente con nuestra dirección jurídica, a ver si es viable este procedimiento. Lo consultamos nuevamente a ver qué alternativa nos propone y se la comentaríamos en la próxima reunión que tengamos. Gracias, Camilo. La siguiente pregunta tiene que ver con la Agencia Pública de Empleo y dice lo siguiente. Quisiera saber si en esta oportunidad se pueden cargar todos los títulos, puesto que en la convocatoria anterior solo se podía cargar un certificado de estudio. Bueno, frente a esta inquietud, es importante clarificar que para que el aspirante pueda garantizar su aspiración en el módulo Banco de Instructores, pues debe contar con su hoja de vida actualizada en el módulo de intermediación de la APE en su perfil de hoja de vida. Dentro de ese perfil de hoja de vida no se establece un límite para que el usuario pueda cargar cuantos títulos de educación académica o superior necesite. Es decir, puede cargar los diplomas o los títulos que requiera en el campo de educación. Es importante diferenciar que en el perfil de hoja de vida existe un campo, una pestaña que se conoce como educación y existe otra pestaña que se conoce como capacitación y otros documentos. Entonces aquí hay que hacer énfasis en la diferenciación de un campo al otro y es que en el campo de educación se carga todo lo que tiene que ver con educación superior, educación, cuando hablamos de especializaciones, doctorados, maestrías, títulos académicos de educación básica primaria y educación básica secundaria, es decir, educación formal, y en el campo de capacitación y otros documentos ya vamos a cargar todo lo que tiene que ver con cursos, con diplomados, con toda esa información que el usuario necesita tener cargado allí. Ahora, para efectos del banco de instructores, en el momento de la aspiración, también es muy importante tener en cuenta que como este es un módulo independiente del proceso de postulación a una vacante regular que es publicada diario, que es, digamos, dentro de las publicaciones diarias que realiza la Agencia Pública de Empleo de vacantes tanto a nivel nacional como internacional, aquí Banco de Instructores estamos hablando de un módulo completamente independiente que tiene unos criterios de aceptación completamente independientes. Entonces, aquí en este módulo no se tiene en cuenta si el usuario tiene soportados los documentos, si el usuario lo quiere hacer, bienvenido, pero no va a ser tenido en cuenta para efectos de Banco de Instructores, porque en el momento de la aspiración, Banco de Instructores lo que le va a solicitar es que el usuario importe los títulos y las certificaciones de experiencia que acrediten justamente ese cumplimiento de perfil al cual está aspirando. Entonces, aquí, Santi, voy a extenderme un poquito, pero solo un poquito, para dar claridad frente a este tema, porque esto es una pregunta muy recurrente, y es que si el perfil al cual yo estoy interesado en aspirar me dice que solamente se necesita que yo tenga título académico o que sea un profesional graduado en administración de empresas, que adicional tenga una especialización en una disciplina particular y que adicional a eso necesito garantizar 12 meses de experiencia como instructor de formación técnica, estoy poniendo un ejemplo. Yo solamente en el momento de la aspiración me voy a traer los documentos que tengo cargados en mi hoja de vida que garanticen esa experiencia. Yo no necesito traerme todos los títulos que tengo cargados en la hoja de vida, ni todas las cartas laborales que tengo cargadas a lo largo de mi trayectoria profesional o laboral. Solamente lo que implique el cumplimiento del perfil al cual yo estoy aspirando. Entonces, repito, la plataforma no tiene límite a la hora de cargar los documentos relacionados con educación, tampoco tiene límite con cargar los documentos relacionados con capacitación y otros documentos, y tampoco para cartas laborales. En el momento de la aspiración es que el usuario escoge qué documentos va a cargar en su aspiración que garanticen el cumplimiento del perfil.
Aquí también hago una aclaración importante y es tener en cuenta que los documentos se encuentren legibles y que cumplan con las características mínimas exigidas por los centros de formación a la hora de hacer el proceso de preselección, porque es muy frecuente encontrar cartas laborales que están ilegibles o cartas laborales que no corresponden con el registro que el aspirante hizo en el momento de la información en la hoja de vida. Por ejemplo, ingresar experiencia como instructor de formación para el trabajo, pero en la carta laboral lo que dice es que la persona tiene experiencia como docente básica primaria. Cosas así. Entonces es importante que se garantice esa información. Gracias, Ana. Sin embargo, Dianita, hay una recomendación para los aspirantes que estén escuchándonos, porque parece ser que también hay aspirantes, y es que ingresen también sus certificados de competencia, preferiblemente aquellos que están orientados más bien o que hacen relación a impartir formación o a orientar formación en cualquiera de las modalidades, bien sea presencial o virtual, y competencias técnicas específicas del área, por ejemplo en soldadura, en trabajo en alturas, entre otras, adicionales a las que pide el perfil, porque en algún caso en donde se presente un empate de puntuación, la aplicación le va a dar un mayor puntaje a aquellos que incorporaron o adicionaron a su hoja de vida estas certificaciones. Listo, gracias Camilo. Siguiente pregunta. Buena tarde. En caso de que el Banco Nacional de Instructores no se inscriba la cantidad de instructores que se requieren o por alguna razón no cumplen perfil, ¿cuál sería el paso a seguir? En la circular que se va a emitir en estos días, está estipulado el procedimiento para tal fin. Los invitamos a que la consulten para que en la calidad de subdirector y con su equipo identifiquen los diferentes pasos que hay que seguir para poder seleccionar siempre, obviamente, a través del banco de instructores, los instructores. Gracias, Camilo. La siguiente pregunta dice, ¿el aplicativo tiene cargado todas las estructuras curriculares? Hemos registrado el 100% de los programas que están vigentes y se hizo un análisis de aquellos que estuviesen vacíos. Creo que se han definido algunas competencias específicas. Se incorporó hasta el último de los nuevos diseños que formaban parte o que forman parte del actual catálogo hasta el día viernes de la semana pasada. Gracias, Camilo. Dice, en este proceso se va a tener en cuenta, como en el proceso pasado, las protecciones constitucionales. Bueno, ahí sí me lo permiten, pues digamos que esto se ha consultado con la dirección jurídica de la entidad y la misma, digamos que se soporta en un concepto unificado dado por esta dirección, el Grupo de Conceptos y Producción Normativa, emitió un concepto unificado respecto a las protecciones constitucionales especiales más recurrentes o digamos las que han salido hasta el momento por la jurisprudencia, y este concepto fue divulgado pues a todos los directores y subdirectores de centro. Entonces, con base en esto, pues cada ordenador de gasto deberá apoyarse con su equipo jurídico para poder resolver los casos en concreto. Revisar obviamente todo el tema de soportes que se tengan. Las personas que aplicaron para esta protección deberán volver a presentar los documentos correspondientes para acreditar las circunstancias fácticas y jurídicas que, digamos, las posicionan
frente a esta condición especial constitucional. Entonces, para que lo tengan en cuenta, las personas que ya les otorgaron este beneficio dentro del anterior proceso, para este proceso deben nuevamente presentar actualizados los soportes, porque pues digamos que las circunstancias pueden haber cambiado. Hablamos casos específicos como madres, mujeres embarazadas, discúlpeme, mujeres embarazadas, los cuales pues a la fecha ya el cubrimiento de esta protección pues ha expirado por el paso del tiempo. Entonces, esa es la invitación a que nuevamente los equipos jurídicos y los ordenadores del gasto estén pendientes de las presentaciones de estos casos, realizando los documentos pertinentes para la aplicación de este beneficio constitucional. La siguiente pregunta dice, ¿van a existir las equivalencias de estudios versus experiencia y viceversa? En este caso, Emanuel, no se tiene previsto esos equivalencias. Gracias, Camilo. Siguiente pregunta. Sabemos que hay profesiones que no requieren o no tienen tarjeta profesional, pero hay otras áreas que sí. Y cuando se cargan los perfiles, es decir, que es que el perfil no exige o requiere la tarjeta profesional, y en la lista de chequeo sí, y se nos genera una discusión en el tema. En ese punto, tomo la palabra nuevamente y digamos que puedo indicar que todas las profesiones que tengan el requisito de la tarjeta profesional o la matrícula profesional deben hacerlo y presentar este soporte a la entidad. Es decir, no es posible contratar a una persona, en este caso, digamos, un abogado, un contador, que no tenga su tarjeta profesional. Esto genera un ejercicio ilegal de la profesión y digamos que la entidad no puede incurrir en esta falta en no exigir la tarjeta profesional o el registro correspondiente. Entonces la respuesta sería que sí o sí a todas las profesiones, incluso hay algunos técnicos y tecnólogos que tienen el registro ante el COGNIA, ante el COMPIA. Habría que revisarlo en cada uno de los casos, pero digamos que la invitación y las, digamos, sugerencia es que todas las profesiones que requieran algún tipo de registro o tarjeta profesional se deben realizar antes de la contratación. No sirve los certificados de trámite, porque el requisito no es, digamos, estar en trámite el mismo, sino el requisito es tenerlo, digamos, consumado, por así decirlo, tener ya el documento en donde me indique el número de tarjeta profesional o una certificación que me lo demuestre, de tal forma que se evidencie dentro de la misma que se han cumplido todos los requisitos exigidos por este cuerpo colegiado para poder otorgar la autorización, el correspondiente registro al profesional que ha presentado los requisitos. Entonces, esa sería la respuesta. La siguiente pregunta. Digamos que la respondimos en la misma. Si se encuentra en trámite de expedición la tarjeta profesional, ¿es válida? No. El requisito no es que esté en trámite, es tener su registro. Digamos que tampoco nos vamos al extremo de tener el documento, ¿no? Porque ese tiene unos tiempos de expedición y más por este tema de pandemia, pues se demora un poco más, pero sí debemos exigir es que ya tengan el registro aprobado, porque ellos entran a un estudio por parte del COPNIA o diferentes cuerpos colegiados para autorizar el registro de un profesional o no. Entonces, en el trámite de expedición, puede que lo rechacen por algún motivo y si generan el contrato, pues estaríamos incurriendo en el ejercicio ilegal de la profesión.
Esto es otra pregunta, Camilo, no sé si nos vas a ayudar. Dice, ¿la experiencia laboral como instructor SENA otorga prelación en el proceso de selección? Sí, definitivamente en este procedimiento que se ha definido, o en esta metodología que se ha definido para evaluar las hojas de vida, el 30% del peso porcentual total está destinado para la experiencia laboral, como no laboral, sino la experiencia como instructor SENA. Obviamente, pues depende del número de meses que lleve elaborando, bueno, vinculado al SENA como tal, desarrollando la actividad de instructor. Gracias, Camilo. La siguiente pregunta tiene que ver con perfiles. Dice, ¿cuándo estarán disponibles los perfiles para las diferentes vacantes a ocupar? Los perfiles van a estar disponibles a partir del momento en el que se inicia las fechas de aspiración o de apertura del banco de instructores, que como les mostrábamos hace un momento, tienen una fecha estipulada en el cronograma y que también van a ser divulgadas oportunamente en los términos y condiciones del proceso. Gracias, Dianita. La siguiente pregunta dice, la norma indica que la experiencia profesional se cuenta a partir de la tarjeta profesional. Correcto, creo que es una afirmación. Eso es correcto. Decreto 019 del 2012 establece que las profesiones, que la experiencia profesional se cuenta a partir de la terminación de materias, Entonces, digamos que a partir de la expedición de la tarjeta, no, de acuerdo al decreto 019, la experiencia profesional se cuenta a partir de la terminación de materias, exceptuando las profesiones que se enmarcan dentro de la seguridad social en salud, en médicos y pues todas estas personas que se dedican al gremio de la salud no están cobijadas con esta norma, con la 019 del 2012, porque trae la excepción explícita. Entonces, incluso los ingenieros estarían incursos y ya hay un concepto de función pública respecto al tema, lo pueden, digamos, buscar, en el cual indica y precisa que el decreto ley 019, que es el antitrámites, establece claramente que la experiencia profesional se cuenta es a partir de la terminación de materias, no de la expedición de la tarjeta profesional. Hay una persona que dice, por favor, ¿cuál es la norma de protección constitucional? No existe una norma como tal de protección constitucional. Sabemos que esto es un desarrollo jurisprudencial por parte de la Corte Constitucional. Para ello, pues existen, digamos, unos requisitos para poder aplicar a esta protección constitucional, y estos requisitos o estos supuestos fácticos, es decir, los hechos como tal, están establecidos dentro del concepto unificado que generó la dirección jurídica para el presente año, para el proceso de selección. Ese concepto ya lo tienen difundido pues, a los directores y subdirectores, en los cuales se dan todos los argumentos fácticos y jurídicos para poder acceder a este beneficio de protección constitucional. Entonces, como tal, no es que exista una norma que establezca todas las protecciones constitucionales, porque esto es un desarrollo de la jurisprudencia. Entonces, digamos que dentro de ese concepto se han enmarcado las principales protecciones constitucionales que se presentan en este tipo de procesos, y allí están consolidados pues todos los supuestos para poder acceder a esto. Entonces, esa sería la respuesta. Hay otra pregunta, dice, ¿cuándo se emiten los lineamientos? La circular, ¿cuándo estará formalmente? La próxima semana, a más tardar, se estará divulgando la circular de lineamientos generales de la contratación, en donde estará todo lo expuesto por nuestra compañera Diana.
y por el compañero Camilo. Entonces, allí la próxima semana se estará divulgando esta circular. Bueno, pues digamos que supera un poco la capacidad en este momento para poder dar respuesta a todas las preguntas. Dimos media hora más para poder absolver, digamos, las preguntas más frecuentes. Pedimos excusas si no podemos responder a todas y cada una de ellas. Tenemos más de 500 preguntas en este momento. Entonces, pero pues hemos tratado de leer durante toda la reunión las más concurrentes y pues estas han sido las que se han reiterado. Entonces, no siendo más, nosotros, respetando también el tiempo de ustedes, damos por cerrado este evento, agradeciendo de antemano pues la atención y estar presentes en este evento el día de hoy, en compañía de la Dirección de Empleo y Trabajo, de la Dirección de Formación Profesional y la Secretaría General, agradeciendo mucho a los directores y subdirectores de centro, estar muy pendientes de los lineamientos que se van a emitir en las circulares, que serán de público conocimiento. La grabación de esta sesión de transferencia de conocimiento estará disponible para todos ustedes de manera pública en ese mismo link con el cual entraron. Entonces, no siendo más, no sé si Diana o Camilo tienen algo que agregar. Daríamos por cerrado este evento. Muchísimas gracias por su atención. Estamos dispuestos a atender cualquier consulta, inquietud que necesiten y esperamos también el éxito del proceso para el 2022. Muchas gracias. Emanuel, hay algunas personas que están solicitando la grabación y las presentaciones. ¿Es viable entonces que las pudiéramos publicar? Sí, Camilo, las podemos publicar en el chat. En el mismo chat podemos compartirlas y que queden de público conocimiento para la consulta. En la grabación, tanto la grabación como las diapositivas, son públicas una vez se termine el evento. Tiene un proceso digamos, de gestión del mismo Teams y unos 5 o 10 minutos ya estará disponible la grabación para la consulta. Muchas gracias. Quedó colocada la presentación para que puedan disponer de ella. Y pues la grabación, pues como lo indican, estará disponible en este mismo chat. Listo, gracias Camilo. Ya en el chat se encuentra disponible para las personas que quieran consultarla. Y no sé, no siendo más, no sé si Diana o Camilo tienen algo que agregar. De mi parte, no, Santiago, agradecer a los centros de formación y a los asistentes por participar en este espacio y recordarles a todos que desde la Dirección de Empleo y Trabajo estamos muy atentos a atender las inquietudes que se requieran desde los centros de formación para avanzar en este proceso. Muchas gracias. De igual forma, darles el agradecimiento a todos los participantes por su escucha activa y por todas las preguntas que nos han formulado. Esperamos que este proceso sea muy exitoso y que nos permita poder seleccionar el mejor recurso humano para poder garantizar la calidad y la pertenencia de la formación que impartimos a nuestros colombianos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan un feliz resto de tarde y que sigan disfrutando el milagro de la vida. Feliz tarde para todos. Hasta luego. Hasta luego, feliz tarde. Hasta luego.